Perfecto. Bueno, ya estamos en línea. Muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por sumarse a nuestro webinar de finanzas climáticas y su impacto en la toma de decisiones. Mi nombre es Fernando Córdoba, soy el coordinador nacional del proyecto de determinación de gasto climático público y privado, el cual es una asistencia técnica que estamos desarrollando desde el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, en conjunto con el Ministerio de Hacienda. Este proyecto es parte del NDC Support Program, el programa de apoyo a las contribuciones nacionales determinadas del PNUD. Y bueno, este seminario que estamos iniciando forma parte de las actividades de esta asistencia técnica. Y la idea de este seminario el día de hoy es compartir experiencias respecto del rol de las finanzas climáticas en la toma de decisiones y esencialmente cuál es su impacto, cuál ha sido el avance y los desafíos que se han visto en el sector público, privado y también cómo los organismos multilaterales han apoyado o han estado presentes en distintas instancias asociadas a las finanzas climáticas. Contaremos con destacados panelistas del día de hoy que nos darán distintos ángulos, distintas visiones respecto de cada uno, cómo ha avanzado este tema en los últimos años. Y entre ellos, solo para comentarles brevemente, estará con nosotros Cristóbal Camboni, coordinador macroeconómico y de finanzas internacionales del Ministerio de Hacienda, tiene parte de nuestros puntos focales en el desarrollo de nuestro proyecto. Marina Hermosilla, que es directora ejecutiva de CLG Chile, que es el grupo de líderes para la acción climática. Y también Paloma Toranzos, jefa del Programa de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del PNUD. Para dar inicio a este seminario, vamos a dar la palabra a continuación a Claudia Mojica, que es la representante residente del PNUD. Así que, bueno, Claudia, muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, y te dejo la palabra. Muchas gracias, Fernando, y tengan muy buenos días todas y todos. Quisiera expresar un saludo antes que nada y un agradecimiento a este gran panel que tendremos el lujo de escuchar el día de hoy. Muchas gracias, Cristóbal, Marina, y también, por supuesto, a mi colega Paloma Toranzos. Gracias por haber hecho el tiempo de estar en esta actividad. Es realmente para mí en lo personal, pero realmente para todo el equipo del PNUD, un agrado haber logrado a la organización de este evento y ser parte de él. Un evento que, como sabemos, va a estar centrado en visibilizar estos importantes esfuerzos que se vienen desarrollando para atender un tema de crítica importancia para Chile, como lo es el cambio climático. Lograr consensos para combatir el cambio climático es uno de los desafíos más relevantes en este momento a nivel mundial. Un reflejo de esto, como lo vimos, fueron las negociaciones que se llevaron a cabo durante la reciente COP26 sobre el Acuerdo de París, que fue realizada en Glasgow, donde a pesar de las muchas dificultades que son inherentes a un proceso global como este, los países, los Estados miembros de Naciones Unidas, lograron un consenso con respecto a las acciones globales prioritarias frente al cambio climático. Y en particular, los acuerdos que fueron alcanzados sobre las finanzas climáticas son un avance que destacamos como extremadamente importante. Estos acuerdos son esenciales para aumentar la movilización de los recursos y flujos financieros que son requeridos para enfrentar los efectos del cambio climático sobre el desarrollo y sobre las economías de los países. En el PNUD, a través de nuestros programas de apoyo a las contribuciones nacionales determinadas, las NDCs, y también a partir de nuestra iniciativa de promesa climática liderada por nuestro propio administrador, Achim Steiner, estamos comprometidos con los países para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y adoptar medidas de adaptación al cambio climático. A través de estas iniciativas que acabo de mencionar, buscamos promover e implementar medidas dirigidas a reducir las emisiones, también a reforzar la resiliencia ante los impactos climáticos y así contribuir al desarrollo sostenible. Para esto nos mueve la convicción de que la planificación y desarrollo de estrategias y políticas públicas para el financiamiento climático, involucrando, por supuesto, al sector privado, son esenciales a la hora de combatir el impacto que tiene este calentamiento global.
Y en este contexto, sin lugar a duda, un elemento clave es la medición del gasto público en cambio climático. Este es un elemento que puede marcar una diferencia real a fin de que las economías sean más eficientes en su política fiscal para hacer frente a la crisis climática. Y es así como desde el año 2019, el PNUD, en apoyo a los esfuerzos liderados por el Ministerio de Hacienda y la DIPRES, y con el generoso acompañamiento financiero de la BMZ, del gobierno alemán, hemos trabajado en la actualización e implementación de la Guía Metodológica de Análisis del Gasto Público e Institucionalidad para el Cambio Climático. Los resultados alcanzados, de los que escucharemos el día de hoy precisamente, dotarán al país de herramientas para facilitar la toma de decisiones en este ámbito. Esta iniciativa se enmarca en los compromisos adquiridos por Chile ante el Acuerdo de París que mencionaba antes y que incluyen tanto la implementación de una estrategia financiera frente al cambio climático como el desarrollo de instrumentos financieros y también de inversión climática. Sin lugar a dudas, el avance del país hacia un desarrollo sostenible, precisamente en el espíritu que propone la Agenda 2030 de Naciones Unidas, se beneficia de una planificación fiscal que gestione adecuadamente los riesgos climáticos y que genere un crecimiento que sea sustentable en el largo plazo. Quisiera finalizar felicitando a todas y todos los actores que están llevando adelante esta iniciativa y quienes nos acompañan también en la transmisión del día de hoy. Desde el PNUD reiteramos nuestro compromiso de colaborar al éxito de este esfuerzo y así avanzar en una hoja de ruta de finanzas climáticas en Chile. Igualmente, nuestra organización queda a la disposición para continuar fortaleciendo las alianzas que han sido logradas a través de este proceso, para seguir contribuyendo al bienestar de la población y especialmente a los grupos que son más afectados por los efectos del cambio climático, como son las mujeres, niños y poblaciones en sectores rurales. Para todos ellos llevamos adelante esta aspiración de la Agenda 2030, que es la de no dejar a nadie atrás. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Agradecer nuevamente tu presencia acá con nosotros y contarnos finalmente de los principales temas en que PNUD está avanzando. A continuación, rápidamente, previo a entrar con nuestros panelistas, les voy a dar un pequeño repaso de cómo funciona nuestro webinar. Como les decía anteriormente, en primer término contaremos con la exposición de Cristóbal Gamboni, coordinador de macroeconómico y de finanzas internacionales del Ministerio de Hacienda. Cristóbal nos traerá una visión desde el sector público de los avances en la agenda de finanzas verdes y en particular de la medición de gasto público en cambio climático como ha avanzado en el Ministerio de Hacienda. Posteriormente contaremos con Marina Hermosilla. Marina, como les decía, es directora del Grupo de Líderes Empresariales por la Acción Climática, el CLG Chile, y nos entregará la mirada del sector privado, cuáles han sido los avances y los desafíos frente a la urgencia climática que enfrentamos hoy en día. Y finalizaremos con Paloma Tonanzo. Paloma es jefa del Programa de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del PNUD en Chile, y que nos entregará la experiencia y la mirada desde el organismo multilateral y cómo ellos han apoyado el tema de finanzas climáticas a los distintos estados para el logro de esos objetivos y los compromisos que han adquirido. Brevemente, cada uno de los panelistas contará con 10 minutos para exponer y al final contaremos con una ronda de preguntas, donde la idea es que podamos responder preguntas que nos planteen cada uno de los asistentes a través de la opción de preguntas y respuestas que se encuentra disponible en la parte inferior de este webinar, ahí en la barra de Zoom. Así que todos invitados, obviamente, para que nos presenten o nos entreguen cuáles serían sus dudas, indicándonos ahí quién sería el panelista a quien le gustaría hacer la consulta en particular. Así que, sin más preámbulos, lo voy a dejar con Cristóbal Gamboni para que nos pueda dar su presentación. Cristóbal, muchas gracias por acompañarnos también y el piso es tuyo a continuación. Dale. Muchas gracias, Fernando. Un especial saludo para ti, por supuesto que también para Claudia, para Marina y para Paloma, que estamos compartiendo esta instancia juntos. Y tal como Fernando mencionaba, yo voy a abordar este tema un poco desde lo que estamos haciendo aquí en el sector público y en especial en el Ministerio de Hacienda.
Entonces, el título de la presentación que me toca llevar a cabo es la importancia de un marco fiscal climático. Aquí, primero, yo espero que en esta... ¿Ay? ¿Se volvió loca la presentación? Ahí sí. Espero que en esta presentación no solamente haya personas que ya estén al tanto de lo que está ocurriendo en temas de cambio climático en Chile y en el mundo, sino que también personas que estén queriendo relacionarse con este tema. Y para ello, en especial para el segundo grupo, está Lami. Hoy día, de acuerdo a distintas estimaciones, el aumento en el grado de la temperatura del planeta puede llevar a efectos, la verdad es que catastróficos. Y no es exagerar. Aquí hay algunas estimaciones hechas por Climate Connections que hablan de qué pasaría si es que la temperatura sobrepasa el 1,5 que indica el panel intergubernamental sobre cambio climático de la ONU, como temperatura que deberíamos mantener, y se alcanza a los 2 grados, y vemos efectos en el acceso al agua, en el rendimiento de los cultivos, en la pesca, en el calor extremo, y podríamos seguir mencionando muchas otras cosas más. De hecho, lamentablemente nuestro país, por unas características geográficas que tenemos, es uno de los países más expuestos al cambio climático. De hecho, de acuerdo a los criterios de vulnerabilidad establecidos por las Naciones Unidas, nosotros tenemos 7 de los 9 criterios. Y lamentablemente aquí traigo algunas noticias que nos muestran que sí, que ya estamos viendo algunos efectos en nuestra economía. De hecho, una herramienta que se ha instalado es el Atlas de Riesgo Climático, que ustedes pueden verlo en su navegador web, y ahí ve efectos por comuna y por sector de los efectos nocivos del cambio climático en distintos sectores y comunas de nuestro país. Ahora, esto es un tema sin duda relevante, pero ¿qué tiene que ver el Ministerio de Hacienda con todo esto? Es cierto que una gran catástrofe, por ejemplo, inundaciones, terremotos, etcétera, ese tipo de cosas, ese tipo de eventos pueden afectar las finanzas públicas del país. De hecho, hay un estudio del BID que muestra que frente a un evento extremo, el déficit fiscal aumenta en 0,8% del PIB para países de ingresos medianos y en 0,9% para países de ingresos bajos. Sin embargo, no solamente porque haya que hacer una respuesta de política fiscal frente a un evento natural, un desastre natural, los ministerios de finanzas en el mundo están implicados. Esto va mucho más allá. Primero, como mencionaba Claudia en su presentación, hay políticas de Estado y hay políticas internacionales para abordar los efectos negativos del cambio climático. Están las NDC, que son, por decirlo muy en simple, para los que estén familiarizándose con este tema, son compromisos que cada país ha hecho para alcanzar la carbono neutralidad en un plazo, en un mediano plazo, podríamos decirlo, de aquí al 2050, en la mayoría de los casos. En el caso del gobierno chileno, en trabajo de varios ministerios, incluido el Ministerio de Medio Ambiente, se está tramitando en el Congreso la ley marco de cambio climático, se ha hecho una estrategia climática de largo plazo, se ha hecho una estrategia financiera, o sea, se han estado levantando instrumentos para poder alcanzar estos objetivos. Pero ninguno de estos objetivos se va a alcanzar si es que no hay un trabajo conjunto entre el sector privado, el sector público y las organizaciones multilaterales. Por eso, este panel lo conformamos representantes del sector público, que me toca a mí en este caso, del sector privado y también de organizaciones multilaterales. Y dentro de todo este engranaje, de este esquema, los ministerios de finanzas, y en el resto de la presentación me voy a quedar con lo que hace el Ministerio de Hacienda en Chile, tiene un rol fundamental. ¿Cuál es? Alinear los flujos financieros, tanto públicos como privados, hacia la acción climática. Como vemos, no es solamente una respuesta de política fiscal frente a algún evento nocivo, sino que es un trabajo preventivo y también es un trabajo continuo de estar alineando flujos hacia acciones que nos ayuden a controlar los efectos adversos del cambio climático. ¿Cómo se hace esto? Podríamos mencionarlo o podríamos englobarlo en 3 grandes áreas. La generación de contenido para enverdecer las finanzas verdes. ¿A qué nos referimos? Bueno, vamos por partes. Está el marco fiscal climático, que es identificar cuánto del gasto público se está dedicando a la acción climática. Desde el Ministerio de Hacienda, junto con el Ministerio de Medio Ambiente y el Banco Central, estamos conformando un comité de capital natural para medir monetariamente el valor de los ecosistemas en nuestro país
y que obviamente después las políticas públicas tengan esa información y apunten a fortalecer nuestro capital natural. Y también está la taxonomía de actividades sostenibles, es decir, dar un lenguaje financiero común, evitar el greenwashing y también poder que las empresas y las distintas entidades que destinan recursos a la acción climática tengan un marco para poder realizarlo de manera uniformada. Dentro de todo esto se ha creado la mesa público-privada en el Ministerio de Hacienda, que lidera el Ministerio de Hacienda para poder recoger las experiencias y hacer un trabajo conjunto, tanto de los organismos que supervisan las entidades financieras en nuestro país, Banco Central, CMF, Superintendencia de Pensiones, pero también los organismos privados y asociaciones privadas que son incumbentes en estas materias. Eso es la generación de contenido. Pero también hay que financiar esto. Y allí el Ministerio de Hacienda de Chile, la verdad es que ha hecho una gran labor. Y no es porque yo esté acá, sino que es algo que ha sido reconocido en todos lados. La verdad es que a mí me toca hablar mucho con distintos bancos, instituciones financieras, y destacan mucho los bonos verdes soberanos. Es decir, emisión de bonos para financiar los déficits, pero que tienen un TAP, que vienen con un compromiso de financiar proyectos que sean verdes, que contribuyan en la lucha contra el cambio climático. Fuimos el primer país del continente en hacer esta emisión de bonos verdes, que se han emitido más de 700 millones de dólares en bonos verdes, y es un instrumento que sin duda se seguirá utilizando. Y dentro de eso también está el impuesto verde y el mercado nacional de carbono, que la verdad, si me permiten solo un segundo, creo que será el tema que deberá tomar quien sea mi sucesor o sucesora en el Ministerio de Hacienda con gran fuerza. Todos los organismos multilaterales o internacionales nos están diciendo que el precio del mercado de carbono, el precio de carbono es una herramienta fundamental, una herramienta económica fundamental para la lucha contra la reducción de emisiones y de emisiones de carbono. Y ese es un trabajo que sin duda desde el Ministerio de Hacienda se deberá impulsar. Además de todo eso, hay un trabajo muy grande, mi colega de la Coordinación de Asuntos Internacionales del Ministerio de Hacienda, llevando a cabo una agenda internacional para posicionar a Chile en temas de finanzas. Dentro de lo que le acabo de presentar, la última parte de mi presentación se enfoca en lo que hemos estado trabajando muy fuertemente con PNUD estos últimos 2 años, con Fernando y su equipo, también con el equipo de la DIPRES, liderado por Álvaro Miranda, y en este último tiempo en Hacienda hemos estado junto a Daniela Buchuk y María Paz Gutiérrez, con un trabajo que también en su momento tuvo Lorena Paloma, respecto a crear un marco fiscal climático. ¿Qué significa esto? Si hace 2 años exactamente, un poquito antes que llegara el coronavirus a nuestro país, situémonos en enero de 2020, a uno le preguntaban, bueno, ¿cuánto se gasta? ¿Cuánto gasta el fisco en medidas contra el cambio climático? La respuesta que habríamos tenido que dar es, no sé, porque no teníamos información al respecto. Y era un tema relevante, tanto como lo es ahora, pero no teníamos una respuesta. Por eso ha sido muy valiosa la cooperación entre el Ministerio de Hacienda y el PNUD para empezar a trabajar en elaborar un marco fiscal, es decir, una metodología, un sistema que nos permita medir cuánto es el gasto público en cambio climático, identificar partidas, etc. ¿En qué va ese trabajo al día de hoy? Al día de hoy podemos mencionar los siguientes avances. Se han hecho mediciones del tipo ex post. Se han tomado programas del Banco Integrado de Programas Sociales y No Sociales, que tienen una categorización de criterios ODS. Después, en base a los marcadores de río, se ve si estamos hablando de un programa que apunta a la mitigación o a la adaptación, y en base a distintos programas para un set de instituciones que suponemos que son las que están más ligadas o que tienen más gasto en estas áreas, como energía, agricultura, etcétera. Se ha medido cuánto es el gasto en cambio climático para ellas. También se ha hecho lo mismo con el Sistema Nacional de Inversiones para la inversión pública, en el marco de la ley de presupuesto, cuánto se está gastando en inversión pública en cambio climático, y se ha analizado un periodo para 2016 al 2019. Pero esto también ha generado una obligación ex ante. El próximo informe de finanzas públicas, que se publicará ahora en febrero,
se va a analizar cuánto del gasto de la ley de presupuesto 2022 es gasto en el público destinado a cambio climático. En estas instituciones que aparecen ahí en la lámina, energía, agricultura, ciencias y minería, se va a analizar el periodo presupuestado, el año 2022, y este es un ejercicio inédito que se espera seguir replicando. Esto ha derivado también en que se está construyendo una guía para la identificación del gasto público del cambio climático, es decir, se está haciendo conversar todo lo que son materias de cambio climático con las materias de presupuesto, y esta guía va a permitir que ambos aspectos conversen. ¿Ha terminado la tarea del Ministerio de Hacienda con PNUD? En este caso, la verdad es que todavía queda mucho por hacer. Como hemos visto, estamos hablando solo de algunos sectores, solo unos pocos sectores, energía, medio ambiente, hay que expandirlo, ¿verdad? Se requiere entonces ampliar las capacidades específicas para incorporar el entendimiento de los conceptos de cambio climático en la estructura presupuestaria. La DIPRES va a tener un rol fundamental en esta materia y sin duda que se va a requerir que se le sigan fortaleciendo sus capacidades también. Como decía, hay que ampliar el ejercicio al resto de las instituciones. A priori, nos fuimos a las que creíamos tienen mayor gasto en cambio climático, pero el Estado es mucho más grande que solo unos 4 ministerios. Y es necesario también seguir revisando la metodología e ir afinándola para poder identificar cada vez de mejor manera y con metodologías más aceptadas el gasto en cambio climático por parte del Estado y ampliarlo no solamente al gobierno central, también a municipalidades, universidades u otros organismos. Como ven, entonces, tenemos un desafío por delante desde el Ministerio de Hacienda en varios ámbitos. Con la ayuda del PNUD hemos avanzado en uno muy importante, que es este marco fiscal. Debemos seguir avanzando en ello, pero sin duda la información que se está recopilando va a ser clave para poder redirigir o dirigir nuestros esfuerzos de manera más eficiente en la lucha contra el cambio climático. Cristóbal, muchas gracias por tu presentación. Muy interesante, obviamente, conocer la agenda de finanzas verdes que maneja el Ministerio de Hacienda y en particular los avances que se han logrado en el marco de nuestra asistencia técnica desde PNUD al Ministerio de Hacienda y a la Dirección de Presupuesto. Nos preguntan si es que se va a compartir la grabación. Efectivamente, estamos grabando este seminario web, así que probablemente en los próximos días lo vamos a disponibilizar para todos a través de la página de YouTube de PNUD, así que para quienes lo quieran consultar después va a estar ahí a disposición. De manera paralela vamos a compartir, vamos a enviar ahora a través de las preguntas y respuestas también los links a las notas de investigación que hacía mención Cristóbal, asociado a algunos ejercicios que publicamos en conjunto con la Dirección de Presupuesto durante el año anterior ya. Ahora pasaremos con la siguiente presentación, con Marina Hermosilla. Como les mencionaba, Marina es directora ejecutiva del Grupo de Líderes Empresariales por la Acción Climática, del CLG Chile. Así que, Marina, por favor, para que continúes con tu presentación. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias al PNUD y al Ministerio de Hacienda por esta invitación. Es un honor compartir con ustedes en este seminario interesantísimo respecto de las finanzas climáticas. Y lo que a mí se me pidió fue que les contara en qué está el sector privado respecto de análisis financiero o finanzas climáticas. Para los que no sepan o no estén muy familiarizados con lo que es el CLG, la organización que yo dirijo, Líderes Empresariales por la Acción Climática, es una organización que está patrocinada por la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, la FEN, y la Embajada Británica, y trabajamos fundamentalmente en apoyar las iniciativas y la legislación, la regulación, los instrumentos que se orienten hacia impulsar una economía carbono neutral y resiliente al clima. Trabajamos incorporando la mirada del sector privado. Nuestros miembros son empresas privadas, líderes en acción climática, y trabajamos muy estrechamente con el sector público, los policymakers, para poder aportar esta mirada del sector privado e impulsar esta transición, ojalá lo más acelerada posible y lo más justa posible para esta economía carbono neutral y resiliente al clima. Dicho eso, paso a la presentación que quiero entregarles.
partiendo por los objetivos del Acuerdo de París. Y aquí quiero poner énfasis en el objetivo que está en el artículo 2, letra C, que dice hacer que los flujos financieros sean consistentes con un desarrollo dirigido hacia un sistema de bajas emisiones de gases de efecto invernadero y resiliente al clima. Es decir, además de mantener la temperatura, la elevación de la temperatura respecto de la época preindustrial, en el Acuerdo de París se decía bajo los 2 grados de aumento. Hoy día ya sabemos que es 1,5, lo que fue ratificado por la Asamblea en la COP26 en Glasgow. Incorporar, además de eso, y especialmente para que no amenace la producción de alimentos, entonces uno de los objetivos fundamentales es hacer que todos los flujos financieros públicos y privados del mundo se alineen con esta transición y esta economía carbono neutral y resiliente al clima. Y aquí es donde entonces los países están instalando sus aparatos regulatorios, institucionales, arreglos institucionales y regulatorios para lograr que se alineen estos flujos financieros. ¿Y cuáles son las herramientas? Tenemos básicamente 2 herramientas muy potentes que van dando las señales al sector privado. Una es incorporar el precio del carbono y la otra es incorporar los temas de análisis de riesgo en la gestión de las empresas. Primero, respecto al precio del carbono, hoy día podemos ver, hay otros instrumentos más que tienen relación con el voto monetario o las preferencias de los consumidores, pero eso lo vamos a dejar fuera porque va por otro carril. Los instrumentos que tienen los estados, los países, para impulsar esto hacia el sector privado y alinear los flujos financieros son básicamente estos 2, precio del carbono y los análisis de riesgo. El precio del carbono hoy día ya está incorporado en todos esos lugares que ustedes pueden ver en pantalla, que están coloreados y que en su totalidad abarcan más del 21% de las emisiones globales. Son 44 países, el 60% del PIB global ya está con algún tipo de instrumento de precio del carbono, ya sea a través de impuestos o de sistemas de cap and trade, y por lo tanto es un instrumento que los países han ido instalando con mucha fuerza. Chile, a pesar de lo que muchas veces se dice, que somos responsables solo de un 0,25% de las emisiones globales, también tenemos nuestro precio del carbono, nuestro impuesto, chiquitito todavía, $5 por tonelada, pero eso tiene que ir avanzando. Y la principal razón por la cual nosotros tenemos que hacer nuestra parte es que si todos los países que representan menos del 1% de las emisiones globales, es decir, como nosotros y otros más, no hicieran nada, estaríamos dejando de abordar el 25% de las emisiones del globo. Por lo tanto, tenemos que hacer nuestra parte, aunque sea chiquitita, tenemos que hacer nuestro esfuerzo y contribuir a esto. ¿Y qué pasa entonces cuando los países están incorporando el precio del carbono? Hoy día lo que estamos viendo es que hay una tendencia, esto es una simulación de Schroders, Asset Managers Global, y el año pasado, basado en información previa, ellos estiman esas trayectorias de precio del carbono, es decir, pensando al 2050 sobre los $160 por tonelada, $140 por tonelada, 2030 estamos pensando en alrededor de 60. Esto que fue elaborado hace más de un año atrás, de alguna manera va a ser probablemente actualizado, puesto que ya a diciembre de este año estábamos viendo en el mercado europeo precios que superaban los 90 euros por tonelada. Lo que quiero mostrar con esto es que ese instrumento de gestión para alinear los flujos financieros hacia la acción climática está siendo instalado por los países y se proyecta con mucha más fuerza hacia adelante. El otro instrumento que les mencioné, que son los análisis de riesgo, y aquí quiero mostrarles un estudio de HSBC Global Research del año pasado, que muestra, HSBC ustedes lo conocen, me imagino, es un banco inglés que tiene mucha presencia en Asia y a nivel global también, y aquí en nuestro país también. Este estudio del año pasado muestra que a medida que el planeta se calienta, las temperaturas globales aumentan y hay cada vez más situaciones de inundaciones, más temperaturas, eventos de temperaturas extremas, más tormentas, más incendios forestales, más sequías, y todo esto representa a nivel global
costos que superan el 1,63% del PIB del mundo. Esto es una brutalidad de plata que se está yendo en hacer frente a los eventos climáticos extremos, básicamente. Y lo que dice este informe es que los países manifiestan un riesgo diferenciado respecto de cómo enfrentar estas situaciones, y pueden ver aquí que los países que tienen menor riesgo o menor vulnerabilidad son los países que están aquí primeros en la lista en gris. Después aquí Chile aparece en lugar 25, y estos últimos países donde el rojo es el que predomina, pueden ver que son en general países que tienen menos capacidad y están menos desarrollados. ¿Y por qué esto es importante para los inversionistas? Se pregunta HSBC Global Research, y la respuesta que ellos mismos dan es que esto produce inflación, afecta al atractivo país, afecta el crecimiento tanto a corto como a largo plazo, interrumpe las cadenas de suministro. Los requisitos de inversión en infraestructura se aumentan. Hoy día estamos viendo en nuestros puertos cómo es necesario fortalecer los puertos para evitar que estén cerrados. Han estado cada vez, los puertos tienen que cerrar más producto de las marejadas, hay que fortalecer la infraestructura, etcétera. Carretera, todo lo que tiene que ver con infraestructura para hacer frente a los eventos climáticos extremos, inundaciones, etcétera, genera riesgos sociales por la desigualdad, problemas de salud y también algunas oportunidades. ¿Qué es lo que está pasando y cómo responden los mercados entonces a todo este aparato y esta cantidad de instrumentos que los países están incorporando? Podemos ver en esta publicación de Bloomberg, que muestra cómo lo que ellos llaman los climate leaders, es decir, un índice que ellos han ido separando para diferenciar las empresas que son líderes climáticos de las otras, desde que sucede el Acuerdo de París en adelante, empiezan a diferenciarse respecto de el Stock 600, y en este caso y el Euro Stock 600 Insurance, y tienen un porcentaje de respuesta en bolsa que es significativamente creciente respecto de los que tienen las empresas que son consideradas climate leaders. No solo en el Stock 600, sino aquí podemos ver el MSCI, en los mercados emergentes, lo que ellos llaman ESG leaders. Esto está graficado desde el año 2007. Pueden ver que aquí la diferencia ya a diciembre del año pasado, que es la última cifra disponible hasta ayer, que la chequeé en web, tienen una diferencia que prácticamente 80 puntos. Es muchísimo, es decir, significativamente creciente la preferencia de los mercados por empresas que están en los índices de ESG leaders y que están teniendo entonces mejores desempeños en bolsa. Y podemos ver también, esto es de Morningstar, cómo los flujos financieros globales destinados a inversión sostenible en el último Q prácticamente duplicaron lo que se veía en el primer semestre del año anterior. Es decir, esto se está consolidando y disparando en el sentido de que los inversionistas prefieren las empresas con mejor performance ambiental, en este caso ESG completo, no solo Climate Leaders, sino que ESG completo. Y esto, información de BlackRock, al año pasado, antepasado, es decir, el 2020, ellos mostraban, esto del 2020, respecto al 2021 todavía no está disponible, pero ellos mostraban que al 2020 el crecimiento orgánico de la inversión sustentable a nivel global era de un 27%, comparado con un 5% del crecimiento orgánico de la industria total. Es decir, esta tendencia que ellos están siguiendo desde el 2015, que pueden ir viendo cómo se iba cada vez aumentando, ya no es una tendencia que uno pudiera decir de moda o poco significativa, sino que se va consolidando como un mainstream, como una tendencia ya de flujo importante. Y esta información, entonces podemos decir que los flujos financieros globales, efectivamente, como decía el Acuerdo de París, les mostré al principio, uno de los objetivos, están dirigiéndose hacia la inversión sostenible. Ahora, el gran desafío para esto
en la estandarización de las métricas ESG. ¿Cómo definimos qué es una empresa con buen performance en temas ASG, ambiental, social, de gobernanza, o ESG, como se dice en inglés? Hay muchas metodologías, tal vez las más usadas son el SASB, que es bastante más antigua, esta del 2020 que sacó el World Economic Forum, que es muy, muy buena, y por supuesto el TCFD, que es una metodología que está siendo instalada prácticamente ya en todos los países de la OCDE como obligatoria. Pero esto ya está sucediendo, a pesar de que uno puede ver que la regulación está instalándose, los mercados están respondiendo mucho más rápido, y hoy día el sector privado es el protagonista en consolidación del Acuerdo de París. Los instrumentos que las Naciones Unidas ponen para los actores no estatales, para impulsar la acción climática desde actores no estatales, es decir, empresas, ciudades, estados, regiones, universidades, etcétera, son Race to Zero, es una de ellas, Race to Resilience, y hay varias otras que son subgrupos de estas mismas. Y podemos ver que ya en Race to Zero hay más de 5.000 empresas, grandes empresas que representan una parte importante del movimiento económico global, más de 1.000 ciudades, inversionistas, regiones, etc. El crecimiento de Race to Zero desde que se creó en junio del 2019 hasta ahora ha sido realmente espectacular, y así también el de GFANZ, que es el subsector, por decirlo así, del sector financiero de Race to Zero, donde supera los 130, voy a decirlo en inglés para que no genere confusión, trillions, 130 trillions dólares, que también desde que fue creado hasta ahora ha aumentado de una manera exponencial. Es decir, el sector privado está respondiendo a esto no solo por la regulación, sino también de una manera proactiva, participando de estas campañas de las Naciones Unidas. ¿Y 2 minutos, Marina. Ya, gracias. ¿Y qué están haciendo las empresas líderes? Están integrando ya las variables climáticas. Algunos de estos pasos implican, por lo tanto, por supuesto, medir y gestionar los impactos que la empresa genera en el clima, pero también los que el clima o las diferencias del clima o el cambio climático está generando en las empresas, tanto riesgos físicos como de transición o de responsabilidad. Están instalando mecanismos de evaluación de resultados de mediano plazo y vinculándolo a sus políticas de incentivo. Están incorporando el precio del carbono en su estrategia de negocio, sensibilizando distintos escenarios para evaluar los proyectos futuros, para incorporar en las compras no solo el menor valor de las ofertas, sino que también el precio del carbono y en su selección de proveedores, en la relación con los clientes, etc. Están incorporando el precio del carbono en las distintas áreas de la compañía, dándole a veces presupuestos de carbono por área, vinculándolo el cumplimiento de ese presupuesto con los incentivos, y por supuesto tal vez una de las cosas más transformadoras, que es incentivar la innovación al interior de las empresas y las alianzas con otros, que es algo que nos cuesta mucho, ¿no? Trabajar en el sector privado, trabajar en alianza con otros es poco común y difícil, somos un poquito tal vez recelosos, pero este desafío global requiere que trabajemos en sintonía con otros, y así en el CLG nosotros nos hemos puesto como meta de aquí para adelante, en una jornada de reflexión que hicimos a fines del año pasado, que estas son dos de las cosas que vamos a trabajar muy fuerte: innovación y alianzas con otros. Y el paso siguiente, entonces, es, por lo tanto, involucrar a la cadena de valor. Las empresas líderes también tienen que involucrar a la cadena de valor, de manera que vayamos incorporando a todos en este llamado. Y es así como hace un par de semanas atrás en la ENADE, ICARE convocó a 7 grupos de trabajo para hacer propuestas de trabajo público-privado. Uno de esos grupos de trabajo fue de cambio climático, en el cual nosotros como CLG participamos, y nuestra aspiración en ese grupo, y así fue entregado en un documento al presidente Boric, fue que aspiramos a que todas las empresas de nuestro país se sumen a las iniciativas globales de Race to Zero
o Race to Resilience, o la del sector financiero, Financial Alliance for Net Zero, al 2030. Aspiramos a eso. Ojalá, sabemos que es imposible que todas las empresas de Chile, pero esa es nuestra aspiración, eso es lo que nos mueve, y para eso pusimos metas intermedias al año 26, etcétera. El documento completo puede ser revisado en la página de ICARE o aquí en este link que ustedes pueden hacer, y hicimos un llamado transversal al mundo empresarial a sumarse a este compromiso y asegurarnos que nadie se quede atrás, porque este es un desafío que nos tiene que incorporar a todos, y así también podremos mirar a los ojos a las próximas generaciones. Porque no hay vacuna para el cambio climático. Gracias. Marina, muchas gracias por tu presentación. Muy interesante lo que nos planteas, y bueno, el último punto creo que es el highlight de este tema. No hay vacuna para el cambio climático, así que vamos a registrar esa cuña para futuras presentaciones, muy interesante. Pero de todas maneras muy interesante ver también el nexo de cómo la empresa privada ha ido avanzando en distintos ámbitos y cómo tienen una agenda también. Interesante lo que propone el CLG también, de cara a incorporar estas temáticas y de proponerlas de manera de que sean parte de la agenda, a lo mejor de aquellos que estén un poquito más atrasados en todo este proceso. Así Muchas es. gracias, Marina. Y ahora incorporarnos a todos, incorporarlos Súper, a todos. un gran desafío. Muchas gracias, Marina. Ahora le vamos a dar paso a Paloma Toranzos para cerrar este ciclo de presentaciones. Les recuerdo que finalizada la presentación de Paloma, tendremos un espacio de preguntas para que todos quienes nos acompañan el día de hoy, por favor, puedan hacer las consultas que estimen pertinentes a través del chat que está disponible de preguntas, para que nuestros panelistas las puedan responder. Así que, bueno, Paloma es jefa del Programa de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del PNUD, y sin más, te doy la palabra, Paloma, para que empieces con tu presentación. Muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos hoy día en este webinar, seminario sobre finanzas climáticas. Gracias a Cristóbal y a Marina por estar en el panel, y a Fernando y a su equipo por organizarlo. Yo voy a contarles un poco cuál es la visión y el acompañamiento que ha venido haciendo el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en los últimos años, particularmente los temas asociados a finanzas climáticas y su impacto en la toma de decisiones, y cómo hemos ido apoyando a los países en integrar el cambio climático en distintas políticas financieras y económicas a nivel nacional. El financiamiento climático, nos interesa un poco contarles en qué consiste. Durante la COP15 en Copenhague, los países en desarrollo comprometieron una meta de movilización de recursos de $100 billones anuales al 2020, específicamente para la acción climática en países en desarrollo. El financiamiento es principalmente para acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, y de hecho el 2019 se recaudaron alrededor de 79.600 millones en financiación climática, lo que fue demostrando que hasta el momento no hemos alcanzado la meta que habíamos comprometido en Copenhague en la COP15, y tampoco se ha alcanzado la meta que fue reiterada en el Acuerdo de París. El financiamiento climático proviene de distintas fuentes públicas, privadas, a través de distintas modalidades, a través de préstamos, garantías, créditos a la exportación, financiación bilateral y financiación de gobiernos donantes a través de distintos organismos multilaterales, como es el caso del PNUD. Como les decía, la mayor parte de la financiación climática proviene además de fondos públicos, generalmente de los gobiernos, y un ejemplo que podemos darle es que la mayoría de los fondos públicos que fueron proporcionados el año 2019 fue a través de préstamos. Hubo un aumento de préstamos de 19.800.000 millones en 2013 a 44.000 millones en 2019, es decir, hubo un aumento del 71% de la financiación pública proporcional 2019 que venía justamente de préstamos. Aquí les quería mostrar también un gráfico que fue proveído por Gran Bretaña durante la COP26, donde podemos ver cómo ha ido generándose el financiamiento climático desde el 2013 hasta el 2019, donde hay una evidencia clara de que el financiamiento climático que ha ido movilizando los países a nivel tanto global como nacional no ha alcanzado la meta de los 100 billones
anuales que se había propuesto particularmente y acordado en la COP, durante el Acuerdo de París, perdón, y efectivamente podemos ir viendo también que de dónde provienen principalmente este financiamiento, que hay financiamiento que es público bilateral, que viene de donantes de países específicos, tenemos financiamiento multilateral, que viene a través de distintas organizaciones internacionales u ONGs internacionales, y también podemos ver, por ejemplo, que hay créditos de exportación que han sido movilizados y que están principalmente relacionados con transacciones de energía renovable. Entonces, es importante este gráfico porque, como les digo, muestra que no hemos alcanzado la meta todavía y según los últimos acuerdos que hubo en la COP26, la idea es poder esta vez sí lograr esa meta de movilización de 100 billones al año de aquí al 2025. Ahora, ¿qué es el financiamiento climático? Creo que también es importante que entendamos de que el financiamiento climático como concepto no existe una definición única. Hay varias definiciones en torno a lo que se considera financiamiento climático y muchos expertos han argumentado que de hecho por no tener una claridad respecto a cuál es el concepto de financiamiento climático, eso también ha influido en que los países no hayamos podido movilizar este compromiso, esta meta de los 100 billones anuales, porque no existe un concepto único. De hecho, para el caso de Chile, se trabaja, digamos, en torno a 3 conceptos de financiamiento climático. Uno es el que provee la Convención Marco de Naciones Unidas para Cambio Climático, que define la financiación o el financiamiento climático como la financiación local, nacional o transnacional que procede de fuentes de financiación públicas, privadas o alternativas, que trata de apoyar medidas para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y fomentar la resistencia al cambio climático. En segundo lugar, la OECD lo define como flujos de capital que buscan el desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima, que pueden ser públicos, privados, concesionados y no concesionados. Y luego tenemos una definición que nos entrega el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, donde dice que las finanzas en cambio climático son un conjunto de recursos financieros de orden local, nacional e internacional, y de otras fuentes alternativas de financiamiento que sustentan las acciones de mitigación y adaptación. En este sentido, también les quería mencionar que el financiamiento climático, sobre todo el multilateral a nivel internacional, generalmente cuenta con el apoyo de organismos internacionales como es el PNUD y otras agencias del Sistema de Naciones Unidas, que permite ir movilizando e implementando, por ejemplo, financiamiento que viene de fuentes internacionales como el Fondo Verde para el Clima, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, el IEF, por sus siglas en inglés, etc. ¿Cuál es el trabajo que ha venido desarrollando el PNUD respecto a financiamiento climático? El PNUD desde el año 2008 ha apoyado a más de 140 países en acceder a más de 3.200 millones en subvenciones que cubren adaptación, mitigación, bosques, etc., especialmente pensando en cómo los países van contribuyendo a sus contribuciones, valga la redundancia, nacionalmente determinadas, es decir, las metas que tienen comprometidas sus contribuciones nacionalmente determinadas, que llamaremos NDC de aquí en adelante por sus siglas en inglés. El PNUD ha trabajado muchísimo en apoyar a los países en enfrentar los desafíos de financiación climática. Para esto hemos apoyado a los gobiernos para hacer un mejor seguimiento de cuál es el gasto existente para temas de acción climática, para enfrentar los desafíos de cambio climático, tanto a nivel público como privado, y cómo además asegurarnos de que ese gasto rinda más, que haya mayor inversión. En este sentido, yo creo que también es importante mencionarles que el PNUD, particularmente desde que nos enfrentamos a la pandemia, producto del COVID-19, ha llevado la recuperación verde como un enfoque transversal en su trabajo a nivel global. En toda nuestra cartera de programas y proyectos tenemos como una estrategia transversal la recuperación verde. Y en este sentido consideramos que la recuperación verde se puede lograr a través de una adecuada implementación de la NDC de los países. Consideramos que la NDC permite enmarcar políticas que son claves para la acción climática y para ir avanzando además en una recuperación sostenible.
Es por esto que en algún momento mencionó nuestro representante residente la promesa climática. La promesa climática es un programa muy grande del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo que busca principalmente ayudar a los países en aumentar la ambición de sus NDC y particularmente en poder ir implementando aquello que está comprometido en su NDC también. Por supuesto, esto también involucra las estrategias de finanzas climáticas que son necesarias para poder implementar las metas incorporadas en la NDC de los países. Y también es importante mencionar que estamos frente no solamente a una crisis climática, sino que estamos frente a una crisis sanitaria, lo que también nos obliga a repensar en cuál va a ser nuestro modelo de desarrollo. En este sentido, los desafíos que nos implica la actual pandemia, y que además hemos estado frente a niveles sin precedentes de financiamiento público y privado que hay que utilizar para nuevamente reactivar las economías, son una oportunidad crítica para invertir en soluciones climáticas que además nos posicionen en una situación que sea resiliente a estos nuevos retos globales que estamos enfrentando. Por tanto, como les comentaba, el PNUD ha trabajado con los gobiernos en hacer un mejor seguimiento del gasto existente y también estamos particularmente trabajando con los ministerios de Hacienda para acceder a nuevas fuentes de financiación desde fondos internacionales hasta inversiones privadas e integrar mejor el cambio climático y las preocupaciones ambientales vinculadas a las políticas económicas y financieras. Entonces, como les comentaba, la recuperación verde post-COVID-19, el apoyo que hemos intentado prestar también en desarrollar estrategias financieras para la NDC están totalmente alineadas. Y esto, digamos, son puntos importantes, son áreas fundamentales que queremos mencionar, porque tal como les he dicho anteriormente, nos parece que para poder lograr una recuperación verde post-COVID, tanto las contribuciones nacionales determinadas, las NDC, como las estrategias a largo plazo en cambio climático son definitivamente marcos indicados para integrar una acción climática ambiciosa y de recuperación post-COVID. Entonces, en este sentido, nos parece que hay 5 áreas fundamentales que nos van a permitir trabajar hacia esta recuperación verde y a enfrentar con acciones climáticas eficientes los desafíos que tenemos en esos términos, que es, como les decía, alinear la NDC y las políticas de recuperación verde, lograr alinear la financiación climática con las NDC y con la financiación de recuperación post-COVID, que esperamos sea una recuperación sostenible, fortalecer las capacidades y particularmente coordinar los ministerios de Finanzas o de Hacienda, en nuestro caso, y ministerios de Medio Ambiente, porque son ambos ministerios los que lideran temas vinculados o al diseño e implementación de la NDC o a las estrategias financieras que se requieran para poder cumplir con estas políticas públicas nacionales en respuesta a los tratados internacionales que ha suscrito el país. Mejorar los procesos inclusivos, esto es muy relevante porque no podemos avanzar en instrumentos de política pública sólida sin contar con una participación participativa inclusiva. Y por último, fortalecer las capacidades nacionales y de colaboración sur-sur. Y en este sentido es porque el PNUD, digamos, en particular tiene redes bastante sólidas respecto a cooperación sur-sur, respecto a cómo compartir buenas prácticas, buenas experiencias entre países de la región, y por supuesto aprovechar que el PNUD cuenta con una amplia cartera de proyectos ambientales, de cambio climático, en energía, etcétera, a nivel global, en particular en la región de América Latina y el Caribe, y eso también permite facilitar el compartir experiencias y buenas prácticas entre los países. Bueno, como les decía, en particular Chile comprometió en sus NDC, en el marco de la COP21, una estrategia de financiamiento transversal para enfrentar los desafíos nacionales frente al cambio climático. Para ello se requiere avanzar en 3 objetivos específicos. El primero es poder analizar periódicamente cuál es el gasto público que hay en cambio climático, tanto directo como indirecto, que sea actualizable todos los años a partir del 2020, eso es lo que estamos usando como línea base. El diseño de instrumentos financieros que puedan ser utilizados para fines como la mitigación, la adaptación, transferencias tecnológicas,
y luego ir generando una línea base sobre el financiamiento del cambio climático a nivel nacional, identificando, por ejemplo, los sistemas, los flujos financieros según su procedencia, gasto público y privado nacional e internacional, y eventualmente según su ejecución. Aquí también nos parece importante mencionarles algunas recomendaciones que ha hecho el PNUD respecto a cómo los países pueden ir aumentando la ambición de sus NDC, asegurando además que sea una NDC con metas sólidas que permitan ir avanzando en acción climática. Entonces, acá es importante hacer un análisis de cuáles son las implicancias de la NDC que está presentando cada país. Chile presentó su NDC actualizada en abril del 2020, por tanto es importante ir generando un análisis contundente respecto a qué es lo que implica esas metas comprometidas en la NDC, cómo esa NDC se integra, por supuesto, a la planificación, a las políticas públicas del país, pero particularmente considerando cuál es la relación del gasto que se requiere en términos de cambio climático para poder justamente avanzar en el cumplimiento de esas metas, tanto en mitigación como adaptación, y cómo los planes, por ejemplo, nacionales sectoriales en cambio climático se van coordinando, digamos, con la NDC y con esta estrategia financiera. Definir hojas de ruta sectorial y su costeo, como les decía antes, es importante identificando cómo se van costeando estas acciones, cuáles son los vacíos, recursos e información que se requiere para poder implementar adecuadamente las metas contenidas en la NDC, cuáles son las capacidades que hay, el financiamiento que existe, las herramientas que tenemos, qué institucionalidad tenemos, cuál es el marco legal, las tecnologías, etcétera. En ese sentido, revisar cuál es nuestro marco institucional y regulatorio requerido y, por supuesto, involucrar a los distintos actores claves a través de procesos participativos para ir avanzando en la implementación de nuestra NDC. 2 minutos, Ahora, Paloma. Listo. El PNUD ha ido avanzando con distintas herramientas, una caja de herramientas, como pueden ver en el slide, para poder ir apoyando a los países en generar, digamos, análisis contundentes respecto al gasto de inversión en cambio climático. En este sentido tenemos como primera metodología lo que conocemos como el CPIR, que es básicamente el gasto público en cambio climático de los países. Luego tenemos lo que son los flujos financieros de inversión, como una segunda metodología importante que actualmente estamos trabajando también con el Ministerio de Energía. Luego tenemos lo que es el análisis del gasto privado en cambio climático. Y por último, estamos intentando también que este trabajo sea orientado a eventualmente contar con un marcaje o etiquetado en los presupuestos que permitan identificar claramente aquella inversión, aquel gasto que va a ser dirigido a acciones de cambio climático. También siguiendo un poco la lógica que les mostraba antes de cuáles son nuestras metodologías, nuestras herramientas para ir analizando y apoyando, digamos, a desarrollar la estrategia financiera de la NDC, tenemos aquí un detalle un poco mayor de cómo queremos, digamos, ir trabajando el gasto público y privado en cambio climático. La idea es ir generando una línea base sobre cuáles han sido los gastos en mitigación, adaptación de los gastos públicos y privados que estén considerados. Segundo, ir pensando en cómo podemos generar, como les decía, un marcaje, un etiquetado en los presupuestos públicos principalmente para identificar acciones de mitigación y adaptación. En esto también quería aprovechar de decirles que la gran parte del financiamiento climático que se ha movilizado a nivel global ha sido más bien para mitigación. Tenemos un desafío muy importante en el financiamiento asociado a acciones de adaptación a cambio climático. Por último, tenemos el IFF, que son los flujos financieros de inversión, donde principalmente se busca costear e identificar inversiones para ir generando o logrando avanzar en las estrategias de inversión en cambio climático que se han ido desarrollando a nivel sectorial. Por ejemplo, estamos trabajando la estrategia de carbono neutralidad con el Ministerio de Energía justamente en flujos financieros de inversión. Y por último, también algo que nos interesa promover en los países son lo que llamamos los costos de inacción. Y esto está muy asociado a lo que nos estaba presentando Marina,
respecto a cuáles son los costos asociados a no actuar de manera preventiva frente a riesgos de cambio climático, y eso particularmente lo vemos en la infraestructura, en contar con infraestructura resiliente, lo que comentaba Marina respecto a los puertos, por ejemplo. Eso es lo que nos interesa a poder analizar y consideramos un costo de inacción. Como les decía, esto es muy rápido para que vean un poco lo que hemos trabajado respecto a los gastos públicos en cambio climático, el análisis de gasto público en cambio climático en los países. Esto, digamos, es un análisis, digamos, las tres fases, digamos, que tiene este análisis, que es analizar las políticas que hay en cambio climático desde el sector público, hacer un análisis institucional, cómo están trabajando las instituciones estos temas, y por supuesto el análisis de gasto público propiamente tal, en general el poder diagnosticar cuáles son las oportunidades y limitaciones que tenemos para incorporar el cambio climático en la NDC, y por supuesto ir analizando cuáles son los procesos de asignación y ejecución del gasto público nacional y subnacional, basado, digamos, en estos tres pilares que les comentaba. Entonces, los principales retos de aplicación de la metodología de gasto público en cambio climático ha sido definir qué gastos o asignaciones tienen relación con cambio climático, es decir, definir lo que es el gasto climático para, en un contexto nacional, poder permitir eventualmente en el futuro un marcaje, un etiquetado, y determinar la clasificación en diferentes categorías de gasto de acuerdo con el contexto nacional. Rápidamente, el análisis de gasto público en cambio climático, el PNUD lo ha venido implementando en 31 países, en 6 países en Latinoamérica y el Caribe. Por ejemplo, Ecuador es un país con el que hemos trabajado bastante para el caso de Chile, avanzar en gasto público. Y también tenemos casos de análisis de gasto público a nivel subnacional. Tenemos 5 ejemplos ahí de casos. Ahora, sí les quería contar que el año 2015 hubo un primer ejercicio de gasto público en cambio climático en Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras. También Chile tuvo un ejercicio preliminar que ha sido actualizado en esta fase, digamos, del 2020 a la fecha. Pero ahí pueden ver un ejemplo de cómo estos países lograron identificar el porcentaje del PIB que iba a acciones climáticas con gastos de inversiones públicas. El caso de Colombia el 0,27, Ecuador el 1,39, El Salvador 1,07, Honduras con el 2,24. Entonces ahí es bueno también poder tener una idea de cuánto efectivamente se está invirtiendo en temas de gasto público para cambio climático. Y bueno, algunos elementos que nos dejan los ejercicios es que la idea del gasto público es que vamos a crear capacidades que contribuyen al desarrollo de instrumentos financieros disponibles. Es muy importante recalcar que el poder aplicar el gasto público, analizar el gasto público, ha ayudado definitivamente en avanzar en el proceso de revisión de las metas propuestas en la NDC y en avanzar en cómo puede insertarse políticas de cambio climático en el manejo de finanzas públicas. Por supuesto, tenemos todavía un desafío de poder determinar una metodología estándar que permita llegar a estos acuerdos no solo a nivel nacional, pero sino a nivel regional e internacional, tener claridad respecto a las definiciones, cuáles van a ser los criterios de marcaje, de ponderación que se van a utilizar para estimar el gasto público. Y para esto, por supuesto, es clave poder trabajar particularmente con los ministerios de Finanzas, Planificación de Hacienda, en el caso de Chile, el Ministerio de Hacienda, poder generar un diálogo intersectorial y consenso respecto a lo que es el gasto climático, que eso ya se ha avanzado en el caso de Chile. También es importante relevar cómo la identificación de estos gastos y flujos financieros relacionados con cambio climático están directamente vinculados con el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible que están enmarcados en la Agenda 2030, por ejemplo. Y por último, tenemos claridad de que este tipo de análisis fortalece las discusiones, digamos, respecto al posicionamiento de los países de la región frente a la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, facilita también la negociación, porque evidentemente el poder tener una claridad respecto al financiamiento, poder reportarlo adecuadamente, es muy importante, sobre todo en el marco de negociaciones internacionales. Y con esto termino, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Paloma, por esta presentación. Obviamente, muy interesante el trabajo que propone PNUD y los desafíos que quedan por delante, especialmente este nexo de la recuperación sostenible con la NDC. Si les parece, ahora vamos a pasar a revisar las preguntas que nos propone el público el día de hoy. En primer término, también aprovechando en función del tiempo para hacer eficiente la agenda de todos quienes nos acompañan, y primero agradecer obviamente a todos quienes se han conectado el día de hoy. Más de 120 personas hemos tenido asistencia en este seminario y muy interesante obviamente también las preguntas que nos han podido compartir. En esa línea me gustaría partir tomando algunas de las preguntas del público, si les parece, para aprovechar también el tiempo y partir con Cristóbal. Cristóbal, si te parece, si podemos responder, tenemos una pregunta específica de José Luis Samaniego que nos pregunta: el Ministerio de Hacienda ya tiene una etiqueta presupuestal para identificar el gasto en cambio climático, y si no la tuviera, es una pregunta, ¿por qué aún no lo ha logrado? Si nos puedes comentar ahí al respecto. Ningún problema. Hoy día no existe esa etiqueta. Lo que ocurre es lo siguiente. En la ley de presupuesto, tal como está diseñada el día de hoy, es un instrumento, es el principal instrumento de política pública, de política fiscal que tenemos en nuestro país. Sin embargo, es una metodología, o se construye en base a una metodología que se enfoca mucho en el tipo de gasto, que si es personal, que si es compra de bienes, que si es inversión pública, que si es una prestación previsional, etcétera, más que en su función. Si va a ir a educación, si va a ir a cambio climático, si va a ir a cultura, etcétera. Hoy día se hace una clasificación funcional que, en base a los criterios estadísticos que entrega el Fondo Monetario Internacional. Entonces, uno puede encontrar más o menos cuánto es el gasto en cultura, en salud, etcétera, pero porque está asociado al ministerio que lo lleva a cabo. Entonces, probablemente, si ustedes buscan en la página de la IPRES y buscan la clasificación funcional, va a haber un gasto en medio ambiente que es prácticamente el presupuesto que se le entrega al medio ambiente, pero obviamente que eso no es todo el gasto en medio ambiente. Por lo que hemos hablado, ¿no? Agricultura tiene un gasto importante, energía, minería, inclusive, o sea, hay un esfuerzo conjunto en el Estado y no hay un clasificador que lo rescate. En eso estamos trabajando, en eso se está trabajando, en eso está trabajando la IP y ese, lo valioso de este trabajo que se está haciendo con el PNUD. Se está llevando a cabo primero un trabajo de pilotos para poder hacer la identificación del gasto en cambio climático en algunos ministerios, que fue lo que mencioné en la presentación. Y en base a esos resultados de los pilotos se va a empezar a operacionalizar una medición. Es súper importante destacar ahí, Fernando, que no hay una metodología internacional consensuada al respecto. No es como llevar las estadísticas fiscales, sí hay una metodología, hay un manual estadístico del FMI que se toma y se aplica. Aquí no hay una metodología que, ¿cómo incorpora un clasificador, un tag de gasto en cambio climático? Está esto, y lo aplico. No, hay diversidad de metodologías, todas con sus ventajas y desventajas, y por lo mismo lo que se está viendo con este programa piloto es cuál es el mejor identificador para rescatar el gasto en cambio climático en Chile, y también que nos permita hacer una buena implementación. Y ahí llamamos a los temas prácticos, cómo se lleva y se registra y se contabiliza y se informa el presupuesto y el avance presupuestario por parte de los servicios del ministerio a la IPRES. Entonces, se está trabajando en eso, es una tarea muy relevante, y esperamos que pronto hayan muy buenas noticias en eso, porque obviamente que sin datos no se pueden tomar buenas decisiones, y este es un dato vital. ¿Cuánto se está gastando en cambio climático desde el sector público? Perfecto, muchas gracias, Cristóbal. Ahora para Marina, que ya ahí adelantaste algunas preguntas, algunas respuestas a los participantes, te quería consultar qué relevancia le asigna y cómo crees que la acción público-privada puede ayudar a Chile a enfrentar los desafíos del cambio climático. El sector privado es fundamental en toda la inversión que se requiere en la transición hacia una economía carbono neutral y resiliente al clima. Finalmente la inversión la hace el sector privado principalmente a nivel global, no solo aquí en Chile. Entonces es fundamental. Y por otro lado, no solo en la inversión, sino que también
en el apoyo, en el diseño de políticas y regulaciones e instrumentos, porque cuando el Estado está respaldado por el sector privado, tiene mucha más fuerza y hace mucho más fácil la aprobación de regulaciones. Entonces, sin duda hay un rol súper relevante que jugar ahí, que es donde estamos tratando de aportar nosotros, tanto en lo que es inversión como en lo que es en la participación en el diseño de políticas e instrumentos. Perfecto, muchas gracias Marina. Paloma, queríamos saber cuál es tu opinión también respecto de la participación del Ministerio de Hacienda o los Ministerios de Finanzas en estas materias de cambio climático. Sí, bueno, lo mencionaba Cristóbal en su presentación, donde él decía, digamos, que la importancia del Ministerio de Hacienda es que puede ir alineando los flujos financieros hacia la acción climática. Y por supuesto, para el PNUD es importante, digamos, contar con un liderazgo del Ministerio de Hacienda, porque son quienes están a cargo de diseñar e implementar políticas fiscales que atiendan impactos de cambio climático y por supuesto ir también estableciendo bases para que generemos una transición justa y que esté, digamos, ordenado hacia avanzar en economías verdes y resilientes. Por tanto, nos parece que en ese sentido contar con un liderazgo del Ministerio de Hacienda es fundamental, y por eso también nos pareció importante en esta fase de análisis de gasto público poder contar con Hacienda y también con la DIPRES, con la Dirección de Presupuesto. También fue muy relevante la participación de DIPRES, porque evidentemente estos son ejercicios que requieren un cambio de paradigma, y para eso se requiere una importante voluntad política, y por supuesto en ese sentido es importante tener a bordo a quienes tienen injerencia y toma de decisión en estos temas. Perfecto, muchas gracias Paloma. Y en esa línea, hablando de la relevancia que tiene la Dirección de Presupuesto en el proyecto que hemos desarrollado, en el chat pueden ver que se compartieron los links a las publicaciones y las notas de investigación que desarrollamos durante el año anterior en conjunto con la Dirección de Presupuesto, para que las puedan ahí revisar con mayor detalle. Si les parece, una última pregunta para finalizar, para Cristóbal, una pregunta del público de Beatriz Calderón. El Ministerio de Hacienda, además de contar con una guía para identificar gasto fiscal vinculado a financiamiento climático, si es que tiene alguna iniciativa para promover que las inversiones y el gasto público se dirija a una reactivación económica resiliente y baja en emisiones. Sí, mira, son varias cosas. El primer hito es la emisión de bonos verdes. La emisión de bonos verdes el gobierno para financiarse se endeuda, ¿verdad? Y en los años que tiene déficit, incluso también cuando no tiene déficit, tiene un rol en el mercado financiero emitir deuda. Pero esta deuda ha venido acompañada de clasificadores temáticos. Y el primer bono con clasificador temático que emitió el Ministerio de Hacienda el año 2019 fue un bono verde, es decir, cuyo financiamiento está comprometido, cuyos recursos están comprometidos para financiar medidas que vayan contra el cambio climático. Principalmente ha ido destinado a temas de transporte, a financiar líneas de metro, ferrocarril entre distintas ciudades, etc. Los buses eléctricos, o sea, energías limpias. Eso es comprometer un financiamiento a políticas públicas o gasto público que va a ir a favor de las energías limpias y contra el cambio climático. Otro aspecto importante es que nosotros en el Ministerio de Hacienda tenemos un rol con el Fondo Verde para el Clima. ¿Qué es el Fondo Verde para el Clima? Un fondo, este fondo está en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. Se busca, para hacerlo simple, ¿no? Se postula para proyectos que son efectivamente también verdes, en pro de la baja emisión de carbono, o de energía limpia u otro tipo, y que el Ministerio de Hacienda tiene el rol de precisamente ser una especie de secretaría técnica en la evaluación de este proyecto y que pueda acceder a este financiamiento que está destinado a este tipo de proyectos. Y también hay un rol ahí. Otra cosa es la estrategia financiera, que nosotros lideramos como Ministerio de Hacienda,
es precisamente cómo conseguir financiamiento para todos estos compromisos que tenemos para el cumplimiento de la NDC, para el cumplimiento de la estrategia climática, etcétera. Y en donde tenemos compromisos y también los distintos ministerios han hecho compromisos respecto a su estrategia de financiamiento, y que obviamente es redirigir el recurso hacia temas verdes. Y también me gustaría mencionar el tema de la mesa público-privada. Porque cuando tenemos una mesa público-privada que alinea criterios respecto a, por ejemplo, que es lo que nos va, el trabajo que más vamos a tener, que vamos a tener en la mesa en este año, tener una taxonomía verde. Eso permite también que las inversiones se realicen con la información necesaria para que esos flujos financieros vayan a proyectos que en realidad son verdes, que en realidad van a contribuir a una reducción de emisiones de carbono. Y eso nosotros hemos estado avanzando. De hecho, el lunes anunciamos un pequeño comité al alero de esta mesa para el desarrollo de una herramienta de clasificación de actividades para el financiamiento verde en Chile. O sea, se va a empezar a trabajar con mayor fuerza el tema de una taxonomía verde para poder permitir este flujo de financiamiento que antes se refería a la pregunta. Perfecto. Bueno, no nos queda más tiempo para responder más preguntas, nos pasamos un poquito en la estimación preliminar que teníamos, así que solo me resta agradecer a nuestros panelistas, a Marina, Paloma, Cristóbal y a Claudia también por participar, así que muy amables por acompañarnos el día de hoy y compartir sus experiencias desde sus distintos roles y conocer estas distintas visiones. Esperamos sinceramente que el seminario haya cumplido las expectativas de quienes se sumaron el día de hoy. Y también aprovecho de agradecer obviamente al equipo de proyecto que nos ayudó a generar toda esta logística. Y con eso, bueno, muchas gracias a todos y esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, Fernando, muchas gracias por la invitación. Felicitaciones al Ministerio de Hacienda por lo que están haciendo. Igualmente, Adiós. felicitaciones. Muchas Muchas gracias. gracias. Que estén bien. Gracias. Muchas gracias a todos. Estén muy bien.